Y hablemos ahora sí de lo que en el mundo se ha dado en llamar la nueva normalidad, que supone retomar nuestra vida diaria conviviendo con el coronavirus, que nos impone a cada uno individualmente tomar determinadas medidas para evitar contagiarnos, porque el coronavirus está. Entonces, por ejemplo, ya en varios países se está aplicando lo que se llama el semáforo. ¿Qué es el semáforo? Hay un video explicativo que quiero compartir con ustedes. O sea, aquellos distritos donde se clasifican los distritos o las comunidades por los colores del semáforo. El distrito que tenga calificación roja es un distrito o una localidad que tiene riesgo máximo para su gente, entonces debería observar en la medida de lo posible cuarentena, además de otras medidas. El naranja es de riesgo alto, ¿no es cierto? Entonces esto supone, por ejemplo, que si ya estás retomando actividades productivas en el trabajo, observar esto en el trabajo, distancia social. Amarillo, riesgo intermedio. Ya supone que los miembros de esta comunidad, de este distrito, puedan hacer otras actividades adicionales, ¿no? Y el verde, el riesgo será muy bajo, ¿no? El semáforo en verde para una comunidad es que ya los chicos pueden retomar a las escuelas, pero se habrán dado cuenta que en todos los casos la gráfica supone usar mascarilla, no descuidar las medidas sanitarias y de higiene personal. En cada uno de los colores la constante es estas disposiciones que ya he dicho tienen que ser parte de nuestro día a día. Si no salimos a la calle calatos, tampoco salimos a la calle sin habernos lavado las manos para colocarnos la mascarilla, y cuando salgamos a la calle observar distancia social, y cuando regresemos y no tocarnos la mascarilla, y si necesitamos sacárnosla, lavarnos las manos antes y recién sacarnos la mascarilla, un ABC que tenemos que repetir. Vamos a hablar con Raji Burhum. Raji Burhum es un ingeniero geoespacial que ha estado muy activo en redes sociales, haciendo docencia en redes sociales, haciendo crítica constructiva y proponiendo soluciones o cómo desentrampar determinadas situaciones que estamos enfrentando en el Perú, un país que ha sido mirado internacionalmente como el país que aplicó todas las medidas a tiempo, y fue aplaudido el gobierno de Martín Vizcarra por hacerlo, que respetó la cuarentena muy bien al principio y luego se ha desbocado todo. Es como que partida de caballos, parada de borricos, porque los números nos colocan en una situación en la que la Organización Mundial de la Salud dice, miran con mucha preocupación lo que ocurre en Latinoamérica, en especial en el Perú, y estamos con números parecidos a los de África subsahariana. Tenemos que preocuparnos, hay salida cuando ya estamos entrando en la etapa de desescalada. Raji Burhum está con nosotros vía Skype. Hola Raji, un gusto conocerte, buenas tardes. Hola, buenas tardes a ti, ¿cómo estás? Bueno, a ver, debería estar preocupada como lo estoy, porque yo digo, vamos a la desescalada, y tú en el artículo que has escrito, el Guayno y el semáforo, hablas pues del problema que podría ser, y lo has hecho también en tu cuenta en Twitter, el tema del transporte público informal, la cantidad de gente que va a empezar a salir. Entonces, ¿deberíamos estar preocupados frente a la desescalada? ¿Lo estamos haciendo en el momento adecuado o debería esperarse? Mira, a ver, estamos en una crisis en general, ¿no? Y es una crisis global. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener un plan para esta situación, ¿no? Dentro del documento que estás hablando, del blog post del semáforo para el Guayno, presento 3 cosas principales, ¿no? Una es una implementación de lo que sería un semáforo, ¿no? Igual como el que se hacen en otros países, pero la versión de Perú basado en los datos abiertos que se acaban de publicar hace un par de semanas, ¿no? El segundo punto tiene que ver con los 2 pilares de las cosas que se hacen, que se tienen que hacer para tener un Guayno correcto, ¿no? Este periodo post-cuarentena. Uno tiene que ver con cómo se hacen los test, con la estrategia que utilizamos para administrar esos test, a quién lo hacemos, dónde lo hacemos, porque sin eso no puedes tener un indicador que te diga correctamente cómo está yendo la situación en cada distrito. Entonces se trata un poquito de organizar los test. La cantidad de test está bien, lo que queremos hacer es redistribuirlos y hacerlos de cierta manera para poder tener indicadores reales en cada distrito. Eso es un punto. El segundo punto tiene que ver con este concepto de
contact tracing, seguimiento de contactos, trazabilidad, como sea que le quieras llamar y traducir, que es lo mismo que hacen todos los países, que es el proceso de qué es lo que haces una vez que ya encuentras a una persona que tiene COVID. Creo que esa ha sido una parte. Sí hicimos ese proceso de investigación para el paciente cero, para la primera persona, sí, pero no hemos tenido un proceso formal que se tiene que hacer para todos, ¿no? Y eso se trata, es muy simple. Si yo te encuentro a ti que has tenido COVID, no simplemente estás en el mercado, te he hecho el test y te he encontrado, no simplemente te mando a la casa. Lo que tengo que hacer es, sí, mandarte a tu casa, pero luego hacer un seguimiento, ¿no? Hacer esas entrevistas y preguntas de, oye, ¿cuáles han sido las interacciones que has tenido en los últimos 15 días? ¿Con quién has ido? ¿Tienes su teléfono? Y hacer un proceso real de investigación. Es un trabajo de tiempo completo de una persona que solo se dedica a hacer eso. Y haciendo ese seguimiento. ¿Es posible ese seguimiento así tan minucioso? Y sobre todo, ¿es posible en un país como el nuestro tan informal? Sí, mira, y yo siempre, haciendo compañeros de tecnología, siempre me dicen que es posible hacer esto en Perú, tenemos la tecnología, y es como que nosotros siempre nos subestimamos, ¿no? No quiero caer en eso, es literal seguir el proceso de lo que hacen otros países. Entonces, eso requiere inversión. No te digo que lo necesitamos hacer con una persona, 5 personas o 100 personas. Yo estoy hablando de seguir el estándar que hacen otros países, que es una persona por cada 20.000 personas. Estamos hablando de 1.500 personas que deberían de estar contratadas, hacer un entrenamiento como se han hecho en todos los países. Y no es un entrenamiento súper complicado, es un entrenamiento simple de decir, mira, sabes que tu trabajo es hacerles estas preguntas y decirle a las personas, una vez que encuentras a alguien que tiene COVID, explicarle por qué se tiene que quedar en su casa y darle acceso y una lista de todos los recursos que el gobierno le está dando, ¿no? Más la lista de medicamentos, dónde los puede conseguir, en fin, se trata de informar al mismo tiempo. Con eso podemos, no solo estamos salvando a 1 o 2 personas de esta pandemia, sino también a todas las otras personas que estarían siendo contagiadas si es que no se hace este proceso. Entonces, a mí me parece que definitivamente es algo que tiene sentido, que si te pones a hacer los cálculos de cuánto costaría mensualmente, no sé si son 10 millones de soles, 15 millones de soles, pero compara eso con, digamos, el impacto de tener una economía cerrada completamente al 100% en un distrito, ¿no? No hay comparación. Entonces, ese tipo de cantidades no se pueden hacer, ¿no? De acuerdo. Entiendo que, conversaba más temprano sobre tu artículo con el doctor Ciro Maguiña y él decía que el control epidemiológico sí se está haciendo, que no es perfecto, pero que están en ello y que hay lugares donde ha funcionado, y me mencionaba como ejemplo la región Cajamarca, donde el tema de los contagios está bastante bajo control. Adicionalmente están las estrategias que está aplicando el gobierno de ir casa por casa. ¿Estos esfuerzos no están siendo suficientes o están siendo mal aplicados? A ver, yo preguntaría esto de esta manera, ¿no? O sea, existen programas como Te Cuido Perú, por ejemplo, ¿no? Donde tú encuentras a una persona y le haces el seguimiento a esa persona. Y eso se está haciendo en Lima, y no sé cómo estará en otros distritos, pero yo sé que sí se está haciendo en Lima. Pero eso no es contact tracing. Contact tracing es hacer el trabajo de investigación no solo a esa persona, sino todos los otros contactos que ha tenido. Entonces, si tú me dices, ¿se está haciendo contact tracing? Yo te diría, lo dudo mucho, y definitivamente que no. Y haz la prueba tú mismo. Pregúntale a una persona que ha tenido COVID a cuántas personas le han hecho entrevistas de todos los contactos que han tenido en los últimos 15 días. Si encuentras uno, sería interesante. Ok. Entonces, claro, lo que no se puede hacer es, desde el Ejecutivo, creo yo, pretender obtener resultados diferentes aplicando las mismas estrategias, y me da la impresión de que seguimos dando vueltas en los mismos. O sea, las pruebas se están aplicando aleatoriamente o ya se está enfocando, digamos, en el camino que tú señalas. Sí, eso no lo sé, pero sí te puedo, o sea, no conozco no me gusta criticar cuando no conozco los procesos internos, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo decir es lo que veo en la data, ¿no? Entonces,
lo que veo en la data es que no existe una misma distribución de los test moleculares a las pruebas rápidas en todos los distritos. Hay distritos que solo tienen pruebas rápidas, ¿no? Ahora, si eso es razonable, no es razonable, o sea, yo no manejo el presupuesto del Ministerio de Salud, no tengo ni la menor idea, y hay gente experta ahí que sí saben lo que están haciendo, pero lo que sí te puedo decir es que no, a mí sí me preocupa un poco no tener distribución tan separada, ¿no? entre los test rápidos y las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares, por el tema de que las pruebas rápidas son más falibles que las moleculares, porque la molecular tampoco es que sea infalible, pero su grado de certeza es mucho mayor, claramente. ¿Por eso? Sí, bueno, lo que te diría sí, pero yendo un paso más allá, mira, no importa qué es lo que hagas, nada va a ser perfecto. Es imposible decir que los datos van a salir perfectos, es imposible decir que las pruebas van a salir perfectas, eso no es razonable. Lo que sí es razonable es tener una estrategia donde podemos más o menos estimar cuál es, digamos, el grado cuál es la gravedad en cada distrito, ¿no? Entonces, y eso se hace con un indicador. Yo estoy ofreciendo un ejemplo que es casos nuevos en las últimas semanas. Sí. Un indicador mejor que eso es casos activos. En las últimas semanas no tengo acceso a esa información, por eso no lo he utilizado. Pero se pueden inventar un montón de diferentes tipos de indicadores. Al final tienes que tener una métrica por zonas publicada, ¿no? Por el ente, digamos, encargado de informarnos de lo que está pasando, no por Rally, sino por el gobierno, y simplemente saber cuál es la estrategia dependiendo en qué es lo que pasa en cada color. Y yo pienso que eso es algo razonable de pedir, es algo que podemos hacer y que simplemente se trata de revisar esas estrategias, darles atención a estas cosas que estamos viendo que pueden ser mejoradas y mejorarlas. Porque con el manejo de esa data, y entremos a hablar del semáforo, que es lo que tú en tu artículo pones como ejemplo que ya se está aplicando en México. Entonces, teniendo esa data, identificando plenamente dónde están los distritos donde hay mayor concentración de casos, aplicar estrategias diferenciadas según este semáforo, ¿no es cierto? Porque eso es lo que se necesita en el tema de la desescalada o el inicio de las fases productivas, para que sea de un modo seguro. Sí, correcto. Mira, yo lo miro de esta manera. No estamos luchando con una pandemia, estamos luchando con varias mini pandemias al mismo tiempo. Cada mini pandemia se comporta distinto. Hay estudios como los que estamos viendo que están saliendo donde el comportamiento del virus en altitud puede ser radicalmente distinto. Recién se están empezando a investigar estas cosas, pero lo que está claro es que cada versión de la pandemia en cada región, departamento, provincia, distrito, como sea que lo quieras mirar, es distinto. Y digamos, mantener una cuarentena donde cierras absolutamente todo, o hay ciertos negocios que no puedes uniformemente, tiene un impacto económico uniforme, que no es necesariamente lo que quieres hacer en esta etapa. Lo que quieres hacer en esta etapa es decir, mira, esta zona que tiene un problema más grande, tenemos que ajustar un poquito más, y esta zona que está un poco más, digamos, que está mejor, inclusive dejarlos de que operen normalmente, ¿no? Y de esa manera no estás pagando por el impacto económico, social, psicológico, lo que sea, igual en todas las zonas, sino solo donde se necesita. Una última, Raji, para terminar y brevemente. ¿Estamos preparados? Se lo he preguntado también al doctor Ciro Maguiña, que forma parte del comité de asesores del Ejecutivo. ¿Estamos preparados para la desescalada? Mire, yo digo que ya estamos viendo un poquito qué es lo que pasa. Nunca vamos a estar preparados al 100%. Sí se puede ajustar este tipo de cosas, no son súper extraordinarias, con tal de que le pongamos inversión y atención a estos problemas. Yo creo que sí se puede hacer, ¿no? Pero se trata de darle importancia. Un gusto haberte conocido otra vez, Raji, y gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Buenas tardes.